vamos con otras cosas porque mayo cerró con un dato preocupante. El semáforo nacional de inflación volvió al rojo según el análisis de México Cómo Vamos. La inflación general anual se ubicó en 4.42%, saliendo del rango de tolerancia del Banco de México por primera vez en el año. También la inflación subyacente, que excluye los productos más volátiles, repuntó y llegó a 4.06%, impulsada principalmente por el alza en mercancías. Esto marca una tendencia al alza por cuarto mes consecutivo y podría tener también implicaciones tanto para la política monetaria como para el bolsillo de las familias. Para entender qué está pasando y qué se espera hacia adelante, hoy nos acompaña Brenda Flores, analista económica de México Cómo Vamos. Muy buenas noches, Brenda, ¿cómo estás? Hola Cintia, buenas noches, muy bien, gracias. Pues un tema que tenemos que abordar porque ustedes acaban de encender este semáforo de inflación en rojo. ¿Qué variables los llevaron a tomar esta decisión, Brenda? Así es, pues mira, en México, ¿cómo vamos? Monitoreamos las diferentes variables económicas del país con base en nuestros semáforos económicos y sus metas que son establecidas de acuerdo a cada uno. Y en el caso de la inflación, la meta es pues justamente el rango de variabilidad de Banco de México, que es 3% más menos 1%, que sería entonces el 4 es el límite tolerable, digamos, en esos términos del rango de variabilidad del Banco de México. Pues eso fue lo que observamos en este mes de mayo, que fueron los datos que tuvimos el día de hoy por parte del INEGI, que ya sale el dato de inflación general. Pues fuera de ese rango y rebasa el 4% y lo hace de una manera pues todavía mayor a lo esperado, pues ya nos había adelantado un poco la primera quincena el dato que iba a estar por arriba del 4%, pero estuvo en 4.42, lo cual fue todavía más alto de lo que se tenía estimado. Y aquí, pues, algo importante para entender qué es lo que sucede cuando hablamos de inflación subyacente o no subyacente, es que, pues, en el análisis distinguimos entre estos dos componentes, pues, el subyacente elimina los bienes que son más volátiles, que se ven influenciados por estacionalidad y demás efectos que no son de oferta-demanda, como también son por ejemplo, las tarifas autorizadas por el gobierno y entonces la subyacente nos da una mejor idea de cómo es ese comportamiento a mediano plazo de la inflación en general y pues la no subyacente por su parte, pues ahí ya se toman en cuenta energéticos, agropecuarios, tarifas autorizadas por el gobierno y pues sí se esperan pues más variaciones, pero aquí lo que cabe destacar es que ambos componentes fueron los que se mostraron al alza en este mes y entonces ambos contribuyeron a ese incremento. Por un lado, la inflación subyacente fue principalmente el componente dentro de este que es de las mercancías, mientras que los servicios se moderaron un poco, pero las mercancías, sobre todo las mercancías alimenticias, pues fueron los que más impulsaron al alza esta inflación subyacente. Y aquí también algo importante a destacar es que también salió del rango de Banco de México, bueno, de Banco de México que sobrepasa ese 4% llegando a 4.6%. Este nivel en la subyacente no lo habíamos visto desde junio del año pasado, entonces ya casi un año. Que alcanza este máximo y por otro lado pues en la inflación no subyacente tanto los agropecuarios como los energéticos se mostraron al alza. Entonces fueron, pues ahí sobre todo destaca ya en particular en cómo se comportaron los precios en el último mes respecto a abril, pues la mayor incidencia, como se le llama, la tuvo el pollo. Es decir, que fue el bien o el genérico que contribuyó en mayor medida a este incremento de precios que se vio en el mes y en un solo mes aumentó 10.62%. Entonces definitivamente tuvo un fuerte efecto pues en esta alza de precios, como pues sí muchas veces se puede ver en estos bienes, como ya dijimos que están dentro de la inflación no subyacente. También el jitomate tuvo un incremento de 10% en el último mes. Por ejemplo, la carne de res también, bueno, más bajo, pero 1.78%. Pero bueno, también ahí, como ya explicamos, pues también viene de la parte subyacente, pues una parte que podría ser preocupante de lo que está pasando con los precios. Y pues aquí lo que sería interesante será ver cómo analizan este dato en Banco de México, ¿no? La Junta de Gobierno tendrá una decisión ahora el 26 de junio. Entonces, pues justamente lo que ya nos adelantaba, por ejemplo, la encuesta Citi que pregunta
a analistas de diferentes instituciones qué es lo que se esperaba y 31 de 33 de los participantes esperan un recorte de tasa de 50 puntos base. Entonces, a ver cómo influye este dato, si sí va a ser una decisión de 50 puntos base como se estima y si esta pues va a ser unánime como lo han sido estas últimas dos o si ya va a ser una decisión dividida dependiendo de cómo se está analizando este dato, de si es el efecto del pollo, de la gripe aviar, que con las diferentes medidas para la importación pues se afectó el precio y demás pues efectos temporales, o ya se está viendo como algo preocupante estos incrementos que hemos visto pues en los últimos meses. Y Brenda, ¿qué puede hacer el gobierno federal ante un semáforo rojo? ¿Se puede actuar desde lo fiscal o solo queda esperar a la respuesta de Banxico? Pues aquí lo más importante desde el ámbito federal es que se siga respetando la autonomía de Banco de México y que se le Ujú. permita reaccionar pues como es debido sin que se tengan presiones, por ejemplo, dentro de Banco de México de que tengan que cuidar de alguna manera la actividad económica, porque no es así. El mandato del Banco de México es conservar el valor de nuestra moneda. Pues para eso necesita esa autonomía y poder tomar esas decisiones. Y lo que sí necesitamos ver desde pues la parte del gobierno federal es que se esté impulsando mayor actividad económica, mayor inversión, tanto pública como privada en nuestro país, pues porque no es lo mismo enfrentar periodos de alta inflación, pues con actividad económica, con empleos formales. Ujú. Que con un estancamiento como lo estamos viendo también en este inicio de año. Entonces, pues ahí sobre todo considerar eso, que sí, lo más importante, bueno, definitivamente la inflación pega directamente a los bolsillos de las familias y sobre todo afecta a las Claro. familias que tienen menores ingresos, pero pues también el empleo es la principal fuente de ingresos de los hogares y de ahí radica pues la calidad de vida que puedan llegar a tener. Entonces ahí también la importancia de que tengamos más empleos formales, lo cual también está en números rojos en nuestro semáforo, por Sí. cierto, en el semáforo de generación de empleos formales, porque en lo que va de este año hemos generado muy pocos empleos registrados ante el IMSS, que es como lo medimos, y deberíamos estar generando pues aproximadamente unos 100,000 empleos nuevos cada mes para incorporar a las personas que mes a mes se tienen que incorporar al mercado laboral y si no encuentran un empleo formal, pues será de manera en un empleo informal o se quedarán en desempleo. Entonces ahí pues esa importancia de también prender ese foco rojo tan importante en nuestro país porque entonces con esa meta que tenemos de los 100,000 puestos, a mayo tendríamos que tener 500,000 y en realidad tenemos Sí. 133,000, entonces estamos muy por debajo de la meta, ese semáforo pues en rojo y preocupante también. Muy bien, te agradezco mucho, Brenda Flores, analista económica de México. ¿Cómo vamos? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a ustedes y solo recordarles que todos nuestros datos están en mexicocomovamos.mx. Perfecto, ahí los buscaremos. Gracias. Vamos a una Hasta luego. pausa. Volvemos.